Hola, soy Mariana Sáenz Nuño de la Universidad Pontificia Comillas. Vamos a hablar en esta videoclase sobre los sensores y traductores en metrología de formas. En estos equipos, en la instrumentación que tenemos en metrología, hay una parte importantísima que son los sensores y traductores que nos van a permitir medir sobre las distintas piezas los parámetros que nos interesen. Será crítico caracterizarlos, saber cómo funcionan, calibrarlos, verificarlos cada cierto tiempo. Igual de importante será la adquisición que hagamos de la señal, el tratamiento de esa información y el control sobre las mediciones automatizadas. Vamos a ir viendo al detalle cada uno de estos aspectos. Empezamos por la parte de instrumentación. Instrumentación no son solamente los equipos sencillos de medición, como puede ser el medir con un comparador mecánico, un comparador digital, etc. Hay muchísimos dispositivos en la industria que utilizan la medida para el control que hacemos en los sistemas. En un laboratorio de metrología dimensional, evidentemente, los equipos que tenemos pueden ser desde los más sofisticados, como pueda ser una tridimensional, con todas las mediciones que pueden llevar a cabo, hasta equipos más sencillos, simplemente pues un proyector de perfiles. También tiene un sensor de luz que va a identificar la imagen. Si además lo conectamos con una cámara CCD, las posibilidades se multiplican. Un microscopio con un análisis de imagen para la medición, equipos sencillos, los típicamente calibres, micrómetros, etcétera, máquinas de medición de formas, bancos entre puntos auxiliares con los comparadores mecánicos para poder medir metrología de formas, etcétera. Evidentemente son tantísimos los equipos que podemos tener en un laboratorio de metrología simplemente dimensional que vamos a centrar esta presentación en uno de los posibles equipos que incluyen muchos de los aspectos de la instrumentación metrológica, como son los equipos destinados a la metrología de defectos de forma, y sobre eso versará esta presentación. Muy bien, pues los equipos, ya hemos dicho, en todo momento donde haya una medida podremos estar hablando de instrumentación metrológica. En metrología de formas podrá ser algo tan sencillo como un banco entre puntos con un comparador mecánico o digital en el que estemos midiendo formas, o algo más sofisticado como los equipos que tenemos en la imagen. En todos ellos va a haber una parte que entra en contacto con la pieza, que por decirlo de alguna forma toca la pieza, la sensa y ya adquiere el parámetro, lo que deseamos medir. Esa parte es lo que vamos a llamar el transductor o sensor, que va a traducir un desplazamiento físico, un desplazamiento dimensional en una señal eléctrica. Habrá una parte mecánica auxiliar que permitirá los grandes movimientos para asegurarnos que el transductor, el sensor, toca sobre la superficie. Cuando hable de tocar se produce una interacción entre el material, la pieza que estoy midiendo, y el sistema de sensado, el sistema del sensor. Como podría ser también, por ejemplo, en una metrología sin contacto también tenemos un sensor. Vamos a hacer la medición a través de la luz. Bueno, y habrá también una parte más electrónica, por decirlo de alguna forma, donde haremos la adquisición de la información, trataremos esa información para obtener los parámetros que nos interesan. Esas tres partes se encuentran en prácticamente todos los equipos más sofisticados en metrología dimensional, y en particular de formas. Los de alto o gran nivel tienen asimismo ese transductor o sensor, que muchas veces presenta muchísimas posibilidades. Seguiremos teniendo esa parte mecánica con una gran precisión, más o menos sofisticados, y una parte de control que nos va a permitir posiblemente automatizar de una forma muy rápida la medición. Equipos importantes o muy sofisticados son pues los que podemos tener en el Centro Español de Metrología. En la imagen aparece el equipo que había anteriormente y dando trazabilidad de metrología de formas en el Centro Español de Metrología. Actualmente disponen de otro dispositivo igual de versátil e incluso mucho más actualizado para estas mediciones. Igual que el anterior, los equipos anteriores pues tienen esa parte de control y una parte mecánica o de medición. Muy bien, pues empezamos con la parte de instrumentación. Tenemos el palpador, que sería la parte que entra en contacto con el dispositivo que vamos a medir. En la imagen, en el vídeo, estamos viendo cómo situamos un cilindro de perpendicularidad, uno de los patrones de medición de defectos de forma, sobre la parte mecánica de nuestra instrumentación. Sobre él, una vez que hagamos los movimientos deseados para obtener la medida que queremos, haremos que el traductor o el sensor entre en contacto con la pieza. Vamos a ir viendo los detalles que nos interesan caracterizar, en particular en este sensor aplicado a metrología de efectos de forma. Muy bien, pues ese sensor en particular suele ser un desplazamiento, se produce un desplazamiento angular, podríamos decir que es un comparador de palanca muy sofisticado y traduce ese desplazamiento angular en una señal eléctrica que luego es tratado en el resto del equipo, siguiendo la normativa vigente. Hay una parte mecánica muy importante que asegura que el movimiento del patrón o del palpador es lo suficientemente preciso para obtener la precisión, la incertidumbre y la exactitud que deseamos.
En las máquinas de 3 coordenadas evidentemente tenemos una filosofía muy similar. Hay una parte de un sensor que es la parte que entra en contacto con la pieza que vamos a medir, una parte mecánica que asegura el desplazamiento. En este caso, la imagen que aparece sería una tridimensional en la cual es el palpador el que se desplaza mientras que la pieza permanece quieta, y una electrónica que asegura el movimiento y permite la programación y automatización del proceso. La instrumentación que utilicemos en metrología dimensional o en cualquier tipo de metrología, igual que en muchos ámbitos de la industria, podrá ser una instrumentación que hayamos adquirido o una incluso que hayamos diseñado nosotros mismos. La filosofía es la misma, unos sensores, unos transductores que adquieren una señal, nosotros necesitamos asegurar la fiabilidad de esas medidas y un control para realizar una acción. Software en el mercado actualmente que permiten este tipo de diseños de instrumentación propia, pues de sobra son conocidos LabVIEW, MATLAB, incluso SolidWorks. No vamos a entrar al detalle en ninguno de ellos, simplemente una visión general. Bueno, pues esa sería la parte de software. Entramos entonces en los sensores, los transductores, la parte que entra en contacto con la pieza que vamos a medir, que interactúa para medir el parámetro que deseamos. Evidentemente, lo primero que hay que definir es qué parámetro voy a medir. El parámetro a medir viene especificado en metrología de formas por el defecto de forma que me interesa caracterizar y determinar si está dentro o fuera de esa tolerancia geométrica. En alguna de las otras videoclases de este mismo máster ya se ha estado hablando en detalle de cada una de esas tolerancias geométricas y defectos de forma. Una visión rápida pues podrían ser la rectitud, la planitud, redondez, cilindricidad, etcétera, que son todos los que aparecen en la tabla. La normativa en la cual se recoge es la ISO 1101. Voy a entrar más al detalle en lo que sería la parte de sensores. Muy bien, pues en las tolerancias geométricas, frente a los defectos de forma, tendremos que definir si ese defecto de forma, primero, cómo se define, bien establecido en la norma, qué algoritmo de cálculo es el que me interesa para caracterizar el defecto de forma y ver si está dentro o fuera de la tolerancia geométrica. Una misma tolerancia geométrica, un mismo defecto de forma, se le puede aplicar distintos algoritmos de cálculo, distintos filtros, y por lo tanto el proceso de extracción y de evaluación del mismo van a ser distintos. Los resultados no es que sean diferentes, sino que van a aportar aspectos distintos de información sobre el parámetro que estamos midiendo, sobre nuestro mensurando, y por lo tanto nos da una información complementaria. Debemos ser conscientes de esa complementariedad y utilizar la información en la medida que nos sea útil para nuestra aplicación final. Si es calibración, normalmente en el filtrado se utilizan prácticamente todos los filtros que recoge la normativa. Los parámetros que tenemos pueden ser parámetros en los cuales la pieza o el palpador giren o bien se produzca un desplazamiento lineal. Los que están en la parte superior de la transparencia, paralelismo, desviación axial, coaxialidad, rectitud, normalmente conllevan un desplazamiento lineal y se hablará de filtros lineales, mientras que los que están en color verde en la parte inferior de la transparencia se produce normalmente un desplazamiento circular y hablaremos de filtros circulares. El parámetro que medamos entonces lo definimos, por ejemplo, la redondez, y cogiendo la definición que viene específicamente establecida en la normativa, pues es aquella propiedad de un círculo cuyo eje es el elemento geométrico asociado al elemento geométrico integral. Todo ello bajo la filosofía GPS, Geometrical Project Specification. Muy bien, ya hemos definido el defecto de forma, queremos medirlo sobre el mensurando, lo hemos especificado. Pues lo primero que hacemos es situar nuestra pieza, nuestro patrón, el que vayamos a medir, y limpiarlo. Todos estos procesos iniciales son especialmente críticos, sobre todo en la metrología por contacto. Si no limpio bien el patrón, en lugar de tocar, por decirlo de alguna forma, el patrón, lo que vamos a estar midiendo es la capa que se ha depositado en la parte superior. Si bien entonces estos procesos no son críticos para el resultado, por decirlo de alguna forma, sí que van a ser especialmente delicados para asegurar una calidad de la medición adecuada. Bueno, pues vemos dos procesos distintos, uno primero a grosso modo que se realiza sobre una mesa auxiliar y otro ya que se realiza sobre el propio patrón. Ellos son la fase inicial del proceso de medición, que por sí decirlo no ya da lugar a un resultado cuantitativo, pero sí es un proceso básico en la medición. Bueno, pues una vez que hemos limpiado el patrón, lo siguiente que hacemos es decidir qué tipo de contacto, qué tipo de medición vamos a hacer, si por contacto o sin contacto. Por contacto, como los que se veían en la imagen, sin contacto, utilizando metrología láser. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas. En particular en esta presentación nos vamos a delimitar, nos vamos a restringir a todas las mediciones por contacto. Son palpadores que van a tocar la pieza, una solución como otra cualquiera. Sería extrapolable a mediciones sin contacto u otro tipo de palpadores. Muy bien, pues una vez decidido qué tipo de transductor o sensor se va a utilizar, se buscan el tipo que vamos a necesitar. En metrología de formas no es el único sector, lo tenemos también en rugosidad muy similares, varía el tamaño de la punta, el rango y la resolución, y en máquinas de 3 coordenadas como hemos comentado anteriormente.
Bueno, pues una vez elegido el contacto, vamos a utilizar un palpador. Hay que decidir, pues si la punta es esférica, qué calidad va a tener esa punta de ese palpador. Las posibilidades son inmensas. Lo más importante es conocer las características de nuestro palpador y caracterizarlo cada cierto tiempo. Lo que vemos en la imagen es directamente las especificaciones en las cabezas, en las bolas de palpador que tenemos en los palpadores comercializados por Renishaw, que es uno de los grandes proveedores en este tipo de instrumentación. Bueno, pues una vez que hemos elegido el palpador, que lo tenemos caracterizado, lo que hacemos es montarlo en un vástago. No solamente habrá que elegir las dimensiones y el tamaño, sino también tendremos que elegir el material, que podrá ser carburo de tungsteno, incluso teflón, cerámica, etcétera, rubí, según el material sobre el que vayamos a contactar, puesto que la deformación del palpador o del material que contactemos, aparte de depender de la fuerza de palpado que estemos utilizando, va a depender también del material de las dos superficies que entran en contacto. Bueno, pues ya lo hemos elegido el palpador, hemos elegido el tamaño que tenemos, elegimos el material. Lo siguiente que hacemos sería, por consiguiente, determinar cuál es la posible deformación que podamos tener, dados nuestros materiales, en la cabeza del palpador o en la pieza, y eso considerarlo como una contribución a nuestra incertidumbre final. Lo siguiente que deberíamos hacer sería, el palpador se va a desplazar sobre la superficie de nuestra pieza. Dependiendo del tamaño del palpador, así van a ser el tamaño de los detalles que vamos a observar. Fijémonos que en la imagen que tenemos estamos recorriendo una misma superficie de un mismo material con distintos tamaños de palpador. El primero, el rojo, el de la izquierda, el más grande, y el que está a la derecha, el más pequeño. Evidentemente, según vayamos con un palpador, con una cabeza de palpador u otro, el detalle que vamos a tener en los perfiles va a ser muy distinto. Aquí vemos en esta imagen el perfil que registraríamos en la parte electrónica después del transductor, según recorramos exactamente la misma pieza con distintos palpadores. Evidentemente, con el primero no vamos a poder entrar en los valles, que son muy estrechos, mientras que con el azul sí que vamos a poder penetrar algo más. En nuestra aplicación no es que necesitemos siempre utilizar el palpador que está a la derecha, sino debemos ser conscientes de cuál es el tamaño de la punta de palpado en contacto con nuestra pieza y, por lo tanto, hasta qué punto va a haber información que no vamos a poder detectar y que puede a lo mejor no interesarnos. Si nos interesa más un contacto macroscópico entre dos superficies, pues a lo mejor con un palpador como el de la izquierda tenemos suficiente. Si queremos algo más de detalle, iríamos a los palpadores de la derecha. Esto es lo que se conoce como el filtrado morfológico, que por el hecho de medir sin haber todavía considerado la traducción del desplazamiento lineal a una señal eléctrica se produce durante nuestra medición y que de hecho se recoge así en la normativa. Por ello, en la misma normativa se han desarrollado una serie de patrones, como los que aparecen en la imagen, patrones ranuras cuadradas, ranuras con forma parabólica, circular, triangular, en negativo y en positivo, para poder caracterizar así el palpador que estamos utilizando en nuestra medida. Esta caracterización, la caracterización del filtro morfológico, conviene realizarla de vez en cuando con nuestros equipos, en particular, especialmente los equipos de medición de formas. Y si estamos en 3D tendríamos un efecto totalmente similar y que debemos ser conscientes de su existencia. Esos palpadores están situados, la cabeza del palpador, sobre unos vástagos como los que tengo en esta imagen. Esos vástagos, esta parte de aquí, tienen el palpador, la esfera de palpador situado pegado en la parte de arriba. Podremos tener una configuración sencilla como es esta, o incluso podremos tener un mismo palpador sobre un solo brazo. En la imagen tenemos los palpadores, los brazos de palpador más habituales que están comercializados, que se comercializan y que se utilizan estos típicamente en las máquinas de 3 coordenadas. Una vez decidida el tamaño de la esfera, lo podemos colocar en distintas longitudes. Evidentemente, dependiendo de la longitud, así podrán ser las correcciones que tengamos que hacer y la comparabilidad de los resultados. Podemos llegar a tener configuraciones tan complicadas, tan sencillas como la que aparece en la imagen, con varios palpadores colocados en distintas situaciones. Pero estos son elementos auxiliares que nosotros vamos colocando en nuestro palpador y que tenemos que tener en cuenta a la hora de obtener la señal final. El modelo de contacto que podamos tener entre nuestro palpador y la superficie de contacto, aparte de la deformación de Hertz que hemos comentado anteriormente, pues podrá incluir el tener en cuenta deformaciones lineales o incluso amortiguaciones, podríamos considerar, que aparezcan entre el contacto, entre nuestro transductor y el mensurando.
por lo tanto hay que caracterizarlo, es importantísimo. Va a ser una contribución importante. Algunas sondas o brazos sobre las que se montan los brazos de palpador, ese transductor, y que son críticas precisamente para la adquisición de la señal, son los que se utilizan en las máquinas, en las tridimensionales, y en la imagen tenemos algunos de los que comercializa Reniso, uno de los principales proveedores para este tipo de dispositivos. Hay que caracterizar, aparte del brazo y demás, una vez montado el sistema, cómo se comporta. Habrá que determinar pues, la fuerza de contacto, evidentemente, en cada una de las direcciones, y para eso hay toda una sistemática de calibración inicial en estos dispositivos y que se recoge también en la normativa. Normalmente por eso en estos equipos hay que calibrar los transductores, los sensores, los palpadores, etc. Del propio Reniso nos proporciona toda esta información en base al dispositivo que comercializa. Normalmente los fabricantes son los mejores proveedores de este tipo de información, puesto que son los que han diseñado su palpador y son los que mejor lo conocen. Bueno, pues con esta parte hemos terminado lo que sería la parte de transductores y sensores aplicados inicialmente a la parte que tenemos al principio en la medición de metrología de formas. A continuación, una vez que tenemos esa señal eléctrica, ya la hemos traducido del mundo dimensional físico a una señal eléctrica, quedaría la parte que hacemos con esa señal. Y eso será la siguiente videoclase. Muchas gracias.